Guayaquil, capital económica, es una ciudad palpitante y en constante crecimiento, pero ¿alguna vez te has preguntado cómo comenzó todo? Para entender la magnitud de esta ciudad, debemos retroceder en el tiempo hasta el siglo XVI, cuando Guayaquil fue fundada. La ciudad de Guayaquil, ubicada en la costa del Pacífico del Ecuador, es una metrópolis vibrante y con el puerto más grande del país, conocida como la Perla del Pacífico. Guayaquil tiene una rica historia que se remonta a tiempos precolombinos y ha jugado un papel crucial en el desarrollo económico de la cultura del Ecuador. La fundación de Guayaquil es un tema de gran interés histórico que involucra y coloniza española, la resistencia indígena, la transformación de un pequeño asentamiento en una ciudad próspera. La historia de la fundación de Guayaquil es fascinante y está llena de eventos significativos que han contribuido a su desarrollo y crecimiento. Guayaquil, oficialmente Santiago de Guayaquil, es la ciudad más grande y el principal puerto del Ecuador. Su fundación está envuelta en historias de explotación, conflictos y adaptación a un entorno desafiante. Antes de la llegada de los españoles, la región de Guayaquil estaba habitada por diversas culturas indígenas como la huancavilca y los manteños. Estas culturas eran conocidas por sus habilidades en la navegación, la pesca y así por sus estructuras sociales complejas y avanzadas. Estas culturas tenían una rica tradición y mantenían redes de comercio que se extendían a lo largo de la costa del Pacífico. La región en la que actualmente se encuentra ubicada la Guayaquil. La ciudad de Guayaquil fue habitada por varias tribus y culturas que dominaron aquellos territorios a lo largo de varios siglos hasta la conquista y colonización española. La mayoría de estos pueblos tuvieron sus orígenes de otra civilización, de la región litoral del Ecuador, las cuales se desarrollaron a través de los periodos prehistórico, formativo y desarrollo regional. Estos procesos de agrupación y subdivisión político, militar, por periodos abarcaron desde el año 4200 a.C. hasta el 500 después de Cristo, con el aparecimiento del último periodo precolombino. Para el periodo de integración, que está comprendida aproximadamente desde los años 500 hasta 1534, las últimas poblaciones precolombinas se extendieron por las regiones contribuyéndose de una manera las dos grandes culturas del actual litoral. Estos pueblos dependían principalmente de la red fluvial del río Guayas. Aprovechaban para la pesca y el comercio con otras tribus. La parte occidental del río Guayas se extendía a los huancavilcas y manteños del sur, y sus dominios alcanzaban la península de Sucupé y los territorios que actualmente están conformados en la provincia del Guayas, Santa Elena, Manabí. En la parte oriental del río Guayas se encontraban los chonos, quienes tenían varios asentamientos en el oeste de la provincia del Guayas y casi en su totalidad la de los ríos. La zona cercana del Golfo de Guayaquil y dispersa en varias localidades se encontraban las Unaís y los Jambelíes. Estas grandes naciones se organizan políticamente en ayllus, pero cuando alcanzaban a un crecimiento poblacional tenía que subdividirse en tribus para poder administrar mejor. No existe evidencia alguna de algún tipo de escritura, pero sí tienen establecidas actividades comerciales como otros pueblos de diferentes regiones de América, en las cuales México y Chile, a diferencia de las culturas procolombinas de la actual serranía ecuatoriana, estos pueblos no presentan indicios de haber soportado
la invasión del Imperio Incaico, como ocurrió con las confederaciones andinas de los Cañaris y los Xiris. Sin embargo, a través de los años, varios historiadores han generalizado la invasión de los incas para casi todo el territorio actual del Ecuador como parte del Tahuantinsuyo. Tras las primeras exploraciones europeas en el continente americano, al mando de Cristóbal Colón, las noticias de la abundancia de riqueza que ofrecían las tierras exploradoras llegaron a España y despertaron la codicia de varios expedicionarios, quienes buscaron la aprobación del rey para ir a saquear y conquistar esos territorios en servicio de la corona. Así, para 1519, los españoles al mando de Hernán Cortés empiezan la conquista de México, cuando eso existe hacia la conquista de Yucatán, y establecieron el dominio ibérico sobre los pueblos precolombinos centroamericanos. Rápidamente los planes de conquista se fijarían hacia América del Sur. La historia de Guayaquil comienza formalmente con la llegada de los conquistadores españoles en 1534. Sebastián de Benalcázar, un lugarteniente de Francisco Pizarro, llegó a la región del actual Ecuador tras haber participado en la conquista del Perú, con el objeto de consolidar el dominio español en la región. Benalcázar inició una serie de expediciones. La fundación oficial de Santiago de Guayaquil se atribuye a Francisco de Orellana el 25 de julio de 1538. Sin embargo, la ciudad fue fundada varias veces en diferentes lugares debido a los constantes ataques de los indígenas y la necesidad de encontrar un sitio adecuado. Finalmente se estableció de manera permanente en su ubicación actual a las orillas del río Guayas. La ciudad fue nombrada en honor a Santiago, al nombre Santiago el Mayor, el santo patrón de España, y el término de Guayaquil proviene de la unión de los nombres de caciques Guayas y su esposa Quil. Los primeros años de la ciudad fueron difíciles. Los asentamientos fueron atacados repentinamente por los indígenas locales que resistían la dominación española. Además, las condiciones geográficas y climáticas como la malaria, las inundaciones, complicaban la supervivencia. Pese a estos desafíos, los colonos persistieron y la ciudad comenzó a consolidarse como un punto estratégico para el comercio. Primer asentamiento, Sebastián de Benalcázar. El conquistador Sebastián de Benalcázar partió desde la villa de San Francisco de Quito hacia el Perú.
llegando a Santiago en primera instancia para dotarse de soldados y dirigirse a la segunda expedición para de ahí salir a la ciudad. Aunque primero se encaminó hacia el sur, al llegar se entrevistó con Francisco Pizarro, a quien le entregó los tesoros recogidos en los saqueos realizados en los poblados nativos y obtuvo la anunciación requerida para tal empresa. Después de esto, Benalcázar se trasladó a San Miguel de Piura, donde concedió un descanso en su mes de sus hombres. Cuando ya estuvo preparado para salir a la exploración en la actual zona de Guayaquil, Benalcázar partió hacia Paita, donde reclutó gente, víveres, protechos y fines de agosto de 1535 zarpó a Paita. Entró al Golfo de Guayaquil, desembarcó temporalmente en la isla Puná y luego continuó su travesía remontándose las aguas del río Guayas. En busca de las vertientes andinas que permitía el paso a Quito, por octubre o noviembre, en virtud del acta de fundación de Santiago de Quito, cuyos documentos portaba, desembarcó cerca de un asentamiento indígena llamado Guayaquil. En estos territorios, Benalcázar concretó el traslado de Santiago hacia la región litoral. Sin embargo, la zona era algo hostil debido a su cercanía de población nativas que no aceptaban la presencia de los españoles en el área. Benalcázar decidió seguir su ascenso hasta Quito. Por lo tanto, en este primer asentamiento quedaron 40 españoles en la pequeña población y dejó a cargo de los alcaldes ordinarios, Antonio de Rojas y Diego de Daza. Segundo asentamiento. Al poco tiempo de la partida de Benalcázar, varias tribus locales pertenecientes a culturas Milagro, Quevedo, y que fueron denominados como chonos, empezaron a atacar a la población. Los violentos ataques empezaron al inicio de 1536, con lo cual contribuyeron gran parte del poblado y acabaron con la vida de más de la mitad de los pobladores. Diego de Daza y otros pocos soldados se disputan a partir hacia Quito, en el afán de pedir auxilio. Sin embargo, al cabo de 40 días, la lucha contra los aguerridos chonos, los españoles debieron abandonar la ciudad. Desde el Perú, Francisco Pizarro encontró la reconstrucción y reubicación de la ciudad de Hernando de Saera. En 1536, Saera llegada de Santiago y la mudó al sitio denominado Yagual, donde lo asentó al inicio de agosto. Sin embargo, el resto del ejército incaico tenía sitiado a Pizarro y al poco tiempo de haber iniciado el reparto, Saera debió trasladarse al Perú a socorrer a las tropas españolas, dejando a Rodrigo Vargas de Guzmán encargado como justicia mayor. La ciudad se mantuvo por un tiempo sin mayores complicaciones. Se creó un entorno favorable para el coloniaje. Aunque los nativos todavía no aceptaban la presencia española, el poblado empezó a adoptar el nombre de Santiago. Tercer asentamiento, Francisco de Orellana. En 1537, la ciudad Santiago de Guayaquil volvió a ser destruida por el reinicio de los ataques por parte de los nativos. En el transcurso del año, la ciudad empezó a desplomarse debido a las violentas olas de ataques de los chonos. Debido a los ataques y el abandono de Saera, nuevamente Francisco Pizarro ordenó a la reubicación y reconstrucción de Santiago para que ello la misión se fuera encomendada al capitán Francisco de Orellana, quien se encontraba en la ciudad del Pueblo Viejo, ejército del cargo del gobernador. Orellana llegó de manera inmediata a la región de Santiago para tratar de pacificar y una vez reubicada esta ocasión en las inmediaciones del sector conocido como la Culeta o como la Culata. Sin embargo, Orellana partió nuevamente hacia Puerto Viejo y de ahí empezaría su viaje hacia Lima, dejando el título del alcalde a Juan Porcel. A mediados de 1538, Orellana volvió a la ciudad con el título de teniente de gobernador de Santiago de Culata y a los finales de aquellos años terminó la reconstrucción y reasentamientos en dicho lugar. Poco tiempo después logró Pizarro también otorgaron el título de teniente de gobernador del Puerto Viejo, donde expolió a los indígenas hasta 1541. Había reunido 40,000 pesos con el pago de Gonzalo Pizarro, su participación en una exploración en la selva amazónica que terminaría en el descubrimiento del río Amazonas por parte de los europeos de la ciudad, parte rumbo norte hacia la villa de Quito, donde comenzó la preparativa de la expedición.
Después de varios asentamientos y la partida del gobernador Francisco de Orellana dejó consecuencias muy poco favorables para el poblado de los dos sentidos. La gran cantidad de los pobladores que decidieron unirse a la exploración amazónica y la reanudación de los ataques de los nativos, los cuales se integraban por chonos y punáes. El sucesor en el cargo de teniente gobernador fue Diego de Urbina, quien ante las hospitalidades de los aborígenes en mayo de 1542 deciden preparar un nuevo traslado hacia la parte occidental del río Daule, en la que actualmente es la parte norte de la ciudad de Guayaquil. Entre los motivos que tenía Diego de Urbina para realizar un traslado hasta este sector fue el que estos territorios pertenecían a los huancavilcas, a quienes se consideraba como un poblado nativo pacífico. Sin embargo, los huancavilcas destruyeron casi todo en su totalidad del poblado español provisorio, al cual llamaban Santiago de Nueva Castilla. Todavía al mando como teniente gobernador, Diego de Urbina decidió repentinamente un nuevo traslado, el nuevo asentamiento del día, el 20 de septiembre de 1543, en ese mismo lugar donde Sebastián de Benalcázar, en 1535, se estableció por primera vez en la región. La ciudad fue asentada con el nombre Santiago de Guayaquil, en memoria al pueblo indígena que se había asentado cerca de aquel lugar. Santiago de Guayaquil, en aquella localidad, experimentó un periodo de paz y prosperidad interna. Sin embargo, en los aspectos políticos generales de la colonización española, en el continente existían varias crisis y disputas. Los hermanos Pizarros y los hermanos Almagro se enfrentaron a una guerra civil, lo cual concluyó el 26 de junio de 1541, cuando Francisco Pizarro cayó asesinado. Gonzalo Pizarro, quien había sobrevivido a la guerra, al estar de la corona, es así como en diferentes partes del rey de español decidió alzarse en armas en contra de la corona. Es así como en diciembre de 1544 ocupó militarmente Santiago de Guayaquil, obligando al cabildo de la ciudad a reconocerlo como gobernador. En 1546, Miguel de Estacio es nombrado por Gonzalo Pizarro con el título de teniente de gobernador de la ciudad. Al principio de 1547, Pedro de la Gasca fue enviado como pacificador de los territorios sublevados para someter la rebelión de Gonzalo Pizarro, destruyendo al gobernador Puerto Viejo, quien era pizarrista. El 16 de abril de ese mismo año, la Gasca da la orden al capitán Francisco de Olmos a ejecutar a Miguel de Estacio, lo cual se dio el 16 de abril. Ambos, la Gasca y Olmos, continúan su viaje hacia Lima escoltando por el capitán Martín Ramírez de Guzmán. Sin embargo, antes de partir dejó el padre de este último, Rodrigo Vargas de Guzmán, al mando de la ciudad como alcalde ordinario. En Guayaquil, la población considerada la urgencia de un nuevo traslado a la ciudad debido a eventuales relataciones del teniente pizarrista de Quito, Pedro de Puelles. El lugar escogido para el traslado sería la ribera opuesta del río Guayas, con la esperanza de tener mayor protección contra cualquier posible ataque. Sin embargo, el rápido crecimiento que tuvo Guayaquil en aquel tiempo hizo complicado el traslado para tal empresa. Se debió construir varias balsas para cruzar el río. Es por eso que se llevó a cabo la tala de varios bosques cerca del río Bulu Bulu y la zona de Balsar. La construcción de los medios de transporte se trasladó aproximadamente en 3 meses a partir de la ejecución de Estacio. Finalmente, a mediados de 1547, Guayaquil se trasladó definitivamente a la ribera occidental del río Guayas en las faldas del Cerrito Verde, el cual actualmente se denomina como Cerro Santa Ana. A partir de ese asentamiento, la ciudad no volvió a trasladarse y emprendió un proceso de expansión urbana, estando marcado por varios ataques o incendios. Sin embargo, el proceso de fundación de Guayaquil de 1534 hasta 1547 representó un avance importante para la colonización española en actual territorio ecuatoriano. Se estableció con el título de muy noble y muy leal ciudad de Santiago de Guayaquil.
Durante los siglos XVII y XVIII, Guayaquil se consolidó como un centro comercial clave en el Pacífico. La exportación de productos como el cacao, la madera, impulsaron su crecimiento económico. Desde sus inicios, el puerto de Guayaquil se convirtió en un centro vital para el comercio en el Pacífico. La ubicación estratégica de la ciudad facilitaba el intercambio de bienes entre las colonias españolas en América del Sur y otros territorios del Imperio Español. Los productos más comercializados incluían cacao, tabaco, madera y productos agrícolas. El puerto de Guayaquil luego jugó un papel crucial en la economía de la región, conectándose a Ecuador en mercados internacionales. El comercio entre Guayaquil, Perú y México fue particularmente significativo. Guayaquil se convirtió en un punto de tránsito importante para las mercancías que se transportaban entre estos territorios, consolidando su papel como un modo comercial crucial en el Pacífico sudamericano. Durante la época colonial, Guayaquil también fue escenario de numerosos conflictos y ataques, incluyendo incursiones de piratas ingleses y franceses. La ciudad desarrolló defensas para protegerse y su población mostró una notable capacidad de resistencia y adaptación. A principios del siglo XIX, Guayaquil se convirtió en una bastión de movimiento independentista. El 9 de octubre de 1820, la ciudad proclamó su independencia del dominio español. En el siglo XIX, Guayaquil jugó un papel crucial en las luchas de independencia de América Latina. La ciudad declaró su independencia de España el 9 de octubre de 1820, convirtiéndose en una de las primeras ciudades en el Ecuador. Tras la independencia de Guayaquil, continuó creciendo, modernizándose y su puerto se mantuvo como un eje vital para la economía ecuatoriana. La independencia de Guayaquil fue un hito importante que inspiró a otras regiones del país a luchar por su libertad. Con el paso de los años, Guayaquil ha continuado creciendo y modernizándose. La construcción de infraestructura como puentes y edificios modernos ha transformado la ciudad. Con el tiempo, Guayaquil se convirtió en un importante centro comercial debido a una ubicación privilegiada. La ciudad se desarrolló como el principal puerto del Pacífico sudamericano, facilitándose el comercio de productos como el cacao, el banano y otros recursos naturales. Este crecimiento económico atrajo a otros colonos y contribuyó al desarrollo de una sociedad diversa y cosmopolita. Hoy en día, Guayaquil es una metrópoli vibrante que sigue desempeñando un papel en la economía y cultura del Ecuador. Desde sus humildes comienzos como un pequeño asentamiento indígena hasta convertirse en una ciudad moderna y próspera, la historia de Guayaquil es un testimonio de la resiliencia y espíritu de su gente. El legado de un fundador y desarrollo colonial de Guayaquil sigue siendo evidente hoy en día. La ciudad ha crecido y evolucionado, pero su historia colonial sigue siendo una parte fundamental de su identidad. Los edificios históricos, las tradiciones culturales y las estructuras sociales de la ciudad son testigos de su rica historia. La fundación de Guayaquil es un testimonio de la perseverancia y la adaptación de sus habitantes frente a los desafíos desde los primeros exploradores hasta la consolidación de una próspera ciudad portuaria. La historia de Guayaquil refleja un próspero dinámico de encuentro, conflicto y crecimiento. Guayaquil no solo es una ciudad, sino un legado vivo que sigue evolucionando y prosperando.
Hoy vemos un Guayaquil que al fin vuelve a su gente. El destino lo pintamos todos y las vamos, ponle ganas y alegría, porque este cambio llega esta vez gracias a ti, construyendo la esperanza. Ya no tememos, hoy tenemos certezas. Guayaquil cambia aquí en la cabeza, en el corazón y el alma. Vuelve a la gente al fin un Guayaquil de unidad. Renace mi ciudad, un Guayaquil por la paz. Juntos por la dignidad, la ciudad despierta ya. Hoy vuelve mi ciudad, todos juntos trabajar, con alegría y sin mirar atrás, construyendo bienestar. Se siente un despertar y hoy volvemos a soñar, trabajando por la libertad. Vamos, violencia nunca más. Renace mi ciudad, un Guayaquil que es de verdad. Juntos por la prosperidad, vamos que hay que avanzar. Para todos una gran ciudad, renace mi ciudad. Un Guayaquil de prosperidad, unidad y bienestar. Alcaldía ciudadana, alcaldía ciudadana de Guayaquil. Alcaldía Ciudadana de Guayaquil. Guayaquil vuelve a los guayaquileños.